Mis hermanos en la fe, que sean ustedes bendecidos de Dios y que hayan tenido un excelente día. Y ahora nos preparamos, desde luego, para disfrutar la reflexión, las cosas que la escritura profética nos regala. Bueno, seguimos entonces avanzando en esto de las 7 iglesias. Acuérdense que dijimos que está dividido prácticamente en 3 partes, dichas incluso por el mismo Señor. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Es decir, las cosas que son pertenecen a las 7 iglesias, que son todas en tiempo presente. Pero después de que ese tiempo de las 7 iglesias se haya terminado, empieza la tercera parte, que es las cosas que han de ser después de estas. Y estamos muy claros en la cuestión de que esas 7 iglesias representan tiempo que la iglesia ha estado sobre la tierra, y que por supuesto cuando se termine ese tiempo de la 7ª iglesia, ya no existe otra iglesia más, ya no existe la 8ª. Por consecuencia y por inercia hermenéutica o interpretativa, el Señor viene por la iglesia, porque se ha terminado el tiempo de la gracia, el tiempo de la plenitud de los gentiles, donde Dios ha convocado a través de mucho tiempo, a través de muchos hombres muy eficientes, convocado a los hombres al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Consecuentemente, existe un día de alto riesgo si el hombre, si la mujer no establecen una relación de perdón, una relación donde hayan tenido experiencia de salvación por su fe en Cristo. Así que, mis hermanos, también estuve puntualizando mucho que en el desarrollo del tiempo de las 7 iglesias, usted no encuentra algo parecido a lo que sería la gran tribulación. En Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, usted no encuentra ninguna manifestación que sea precisamente de ese tiempo, de lo que lo llamamos la última semana profética de Daniel, en la cual está desarrollado precisamente la gran tribulación, y que es una semana que tiene que ver solo con Israel. 70 semanas, le dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Clarísimo, no con nadie más. Entonces, bueno, ya hemos estado hablando acerca de la iglesia de Tiatira por 2 o 3 ocasiones. Y voy a leer una vez más, porque lo voy a seguir haciendo siempre hasta que terminemos el libro de Apocalipsis, el versículo 7 del capítulo 1, que yo lo he considerado como el tutor de estas reflexiones, estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis es en realidad un libro de la segunda venida de Cristo. Insisto, y de sus consecuencias. Es decir, Cristo viene, más aparte hay consecuencias para el mundo entero, que están descritas desde el capítulo 4 en adelante. Dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y termina diciendo,
así sea. Amén. Y la iglesia sin duda decimos, amén, que así sea. Muy bien, entonces quedamos en que este libro es un libro acerca de la segunda venida de Cristo. Pero estamos en las 7 iglesias. Y ahora entramos precisamente a la iglesia de Sardis, de la que ya habíamos hablado algo, o mejor dicho, hemos leído. Dice el capítulo 3, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, o sea, al pastor, que es muy interesante este procedimiento, protocolo, donde no se brinca al pastor, sino como el pastor es el responsable de la iglesia, se dirige con él y no con la iglesia propiamente. Se dirige con el pastor para que el pastor le diga a la iglesia: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Y luego le dice: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, pues mis hermanos, Sardis, que representa la época de la iglesia reformada. Una época que se considera comúnmente desde el año 1453, cuando cayó el Imperio Romano Oriental en manos del sultán Mehmed, turcos, hasta el fin de la guerra de los 30 años, el 1648. Desde 1453 a 1458, 1648, se considera la época de la iglesia reformada. A esta iglesia y a la iglesia de esa época, porque usted ha notado que yo hago una precisión, me dirijo a la iglesia de ese tiempo, del primer siglo. Sardis era una iglesia que existía en el primer siglo, pero a su vez, y le he llamado la iglesia local, pero a su vez esa iglesia representó una época del desarrollo de la iglesia en la tierra, que es precisamente la época de la iglesia reformada, pero que abarca un tiempo de 1453 a 1648. Sin embargo, se le llamaría iglesia reformada porque uno de los sucesos más importantes o muy importantes de entre esos casi 1000 años o más de 1000 años que hay entre un punto y otro, hay 200 años donde sucedieron cosas extraordinarias, que es precisamente que para la iglesia fue rescatada la fe, y se hace
pues lo que se llama la Reforma. Y el Señor le dijo a esta iglesia dos cosas muy significativas. Tanto a la iglesia de Sardis, iglesia local, como a la iglesia representada en todos esos años de 1453 a 1648. Le dijo dos cosas muy significativas, hermanos. Fíjese usted. Una, le dice: tienes nombre que vives y estás muerto. Sería algo así como esto. Tú te ves a ti misma como una iglesia vigorosa, una iglesia fuerte, una iglesia viva, pero en realidad eres una iglesia sin vida. Y la otra cosa que le dice en el verso 2, le dice: confirma las otras cosas que están por morir. Dos cosas. Por un lado, ya mucho ha muerto. Gran parte de la vida de la iglesia es la conducta de los muertos. Son gente que ya está fuera completamente de una vida emotiva en Cristo. Y ahora hay unos poquitos dentro de esa cantidad, porque son la mayoría los que están en ese calificativo de muertos. Confirman las otras cosas que están para morir. Muy bien. Podemos, mis hermanos, hacer un resumen de esto, que sería más o menos así. En ti no todo está muerto. Es cierto que estás muerto en gran parte, pero no todo está muerto, pero sí está por morir. Una iglesia agonizante. De tal manera que al decir que así era la condición espiritual y la práctica de la fe en la iglesia de Sardis, allá en el siglo I, y que a su vez así estaba la condición de la iglesia en la época que representaba, pues se trataba este caso de la iglesia de Sardis, pues de una emergencia espiritual, de alguien que está a punto de morir, ¿sí? Situación de emergencia que es muy consistente con el significado de la palabra Sardis, donde la palabra Sardis, hay varios intérpretes de la profecía y que pueden apoyarse en la etimología, que es donde se originan las palabras. Ahora bien, allí donde se originan las palabras, hay significados directos, pero hay muchos otros significados asociados, diría. Entonces, la palabra Sardis, de la que hay varios significados posibles y propios, pero este que yo le voy a decir es el que me parece más apropiado con la condición de la iglesia y con los sucesos que se dieron en ese tiempo, en esa época. El que significa los que escapan. Porque ciertamente la reforma fue un escape de una condición de una iglesia que estaba moribunda en los términos de la fe y en los términos espirituales. Ahora, que por cierto, los que escapan
no eran muchas personas. Porque el Señor le habla a la iglesia de Sardis en términos de señalarle personas, como en el verso 4. Como le dice el Señor a esta iglesia. Y ese es lo que le dice. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Mira, Sardis, hay un remanente, aunque en casi la totalidad han muerto. Son cristianos nominales. Existe un grupito de personas, porque así dice pocas personas, que han guardado sus vestiduras blancas y no se han contaminado. Y fue precisamente a esos pocos a quienes el Señor convocó a que confirmaran o reafirmaran las cosas que estaban por morir. Una vez más, le dijo que estaba muerta. Pero al decir que había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, estamos diciendo que la mayoría, por supuesto, había dejado la fe y la vida espiritual. La mayoría. De tal manera que, aunque se llamara iglesia cristiana, realmente era una iglesia que solamente era nominal, pero que había pocas, que ese era el remanente fiel, y que a esas poquitas personas Él les encargaba, ¿sí?, que confirmaran las cosas que habían recibido, las que habían oído, y que las guardaran. Ahora, yo sí quiero, porque esto tiene una lección muy preciosa, que usted tenga en cuenta lo que llegó a valer o lo que vale que un grupito de hermanos, aunque sean poquitos, porque sabe usted que ese es un fenómeno eclesiástico que desde que yo soy ministro hace 58 años, yo lo veía muchas veces. Y decíamos, pues esta iglesia es una iglesia fría, mecánica, pero hay un grupito de hermanos, o los pastores decían, pero hay un grupito de viejitos y viejitas y hermanos muy fieles. Bueno, implicaría que había una mayoría que no tenía ese calificativo, pero esos poquitos tenían mucho peso específico espiritualmente y eran capaces de que por causa de esos poquitos fieles la iglesia sobreviviera en la fe, porque esa es la experiencia que Sardis nos está mostrando. Por lo tanto, de esto podemos sacar una conclusión, que la iglesia como grupo estaba agonizante. También como la iglesia local de ese primer siglo. Y a su vez, en una época, estaba señalando el Señor, en una época donde esta iglesia tenía nombre de iglesia cristiana. ¿Sí? Cuando lo de iglesia cristiana era solamente de nombre. Vaya usted viendo este detalle y ponga su corazón en lo que vale, en lo que importa, en lo que pesa. Esos grupitos de fieles que usted los encuentra casi en todas las iglesias cristianas. Siempre los pastores dirán, hay unos hermanos que son muy, muy consagrados, son gente de oración, son gente muy limpia, son gente que clama, que busca, que ora por los demás. Bueno, ese grupito es muy valioso.
es producto valioso en la iglesia. Eso quería señalar. No son notorios, no participan en liderazgo muchas veces, pero su trabajo es ser sostén, muros puntales de lo que sucede ahí en la iglesia, en términos espirituales. Esta época era la iglesia de carácter nominal, donde la mayoría había abandonado la pureza de la fe y la práctica de la fe. Es decir, la doctrina la habían mezclado con muchas cuestiones que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Luego entonces ya no era la práctica de la fe, pero que era una gran deficiencia, pero que con todo y eso, esa iglesia, dijo el Señor, esa iglesia que está allí en Asia Menor, la sigo considerando como mi iglesia. Qué extraordinario punto de vista nos da la Escritura. De nuevo, hermano, aunque haya una mayoría que estén en esta condición nominal, que no son creyentes vigorosos, espirituales, que no caminan en la conducta cristiana. Hubo un tiempo cuando caminaron, pero han abandonado. Pero hay un grupito. Y este lugar entonces, sigo diciendo que es mi iglesia. ¿Dónde dice que habló que era su iglesia? Pues cómo no. Al hablar de que había en Sardis un remanente fiel, un remanente de lo que el Señor Jesús habló cuantitativamente y lo señaló como los pocos. Pero esos pocos, alabado sea Dios, y alégrense mis hermanos por esos grupitos pequeños, pero esos pocos hicieron sobrevivir no solo a la iglesia de Sardis, iglesia local de ese primer siglo. Incluso hubo vencedores. Y entonces yo pienso en esos pocos. Le ruego que piense en esos pocos. Esos poquitos que hay, creo que en cada iglesia debería de decir. Puede ser que sea una iglesia fría, tibia, desinteresada, mecánica. ¿Y cuántas cosas podríamos decir? Pero si hay ese remanente, que siempre lo hay, esa es una cosa muy importante. Yo nunca he encontrado una iglesia, aunque estuviera muy inconforme con muchas cosas, no he dejado de entender y descubrir que siempre existe un remanente fiel. Y por causa de ellos, ese pueblo sobrevive. Pienso en esos pocos. Y tengo que decir, Señor, pues qué tan valiosos son esos remanentes fiel que encontramos hasta en las iglesias más indiferentes a la fe y al ánimo cristiano. Fríos, apáticos, hombre, a lo más no poder. Pero hay un grupito, esos poquitos. Qué tan valiosos son, que el Señor los siga sosteniendo, que esa es su iglesia. Ahora,
Eso dijeron de Sardis, y eso se refería también a la época de la Reforma, donde la hicieron unos pocos. ¿Ya entendió la analogía? Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. A esos les estoy diciendo que confirmen lo que han recibido. Los convoco. Y yo he dicho, hasta en las iglesias más indiferentes, y usted estará de acuerdo conmigo, hermano, encuentra a estos creyentes. Y por la narración histórica de esa época, y por la misma escritura, esa iglesia sobrevivió y se mostró vigorosa, fuerte, porque esos poquitos le respondieron al Señor a su convocatoria. Rescaten, confirmen, esto está por morir, que la iglesia estaba agonizando. Y déjeme decirlo así, para que no me vaya alguien a decir, hermano, es que esto es obra del poder de Dios. Yo no digo que no, pero dentro de la iglesia hay también pueblo y a quien Dios ve qué es lo que están haciendo. Entonces déjeme decirlo de esta manera, que gracias a esos pocos hermanos fieles, las cosas de las que habló el Señor, que estaban por morir, esos pocos las confirmaron, las revalidaron, volvieron a profundizar en la fe apostólica y rescataron y volvieron a poner ante el mundo esta fe preciosa de Jesucristo. Esos poquitos. Y por supuesto yo estoy pensando en los reformadores, a los que indiscutiblemente al frente de todo esto y por ser el iniciador de este movimiento era Martín Lutero. Había otros más, pero sigue diciendo el Señor, unas pocas personas, pocas pero muy valiosas. Y por causa de esas gentes, de los reformadores, la iglesia sobrevivió con gran fuerza. Y en ese tiempo dieron una respuesta vigorosa de esos pocos. Y de esa respuesta vigorosa de esos poquitos que dijeron, tenemos que rescatar, nace lo que se conoce como la llamada reforma de la iglesia cristiana. Ahora, ¿cuál es la idea de reformar algo según lo dicho por el Señor? Ahora le voy a decir algo. Desde luego que el Señor no dijo reformar. Digo porque lo de reformar es una acepción que puede tener puntos de vista. Puede ser que yo reforme dándole forma a como estaba al principio. Sería también. Pero reformar también significa darle forma que no necesariamente como era en el principio. Pero el Señor no dijo reformar, dijo confirmar. Afirmar las cosas que has recibido, Sardis. Has recibido algo. Porque cada generación le entrega a la siguiente generación el Evangelio y es responsable
de entregar ese evangelio en toda su pureza. Yo le voy a decir una cosa. Yo he estado trabajando muy consciente por muchos años, pensando en que es mi aportación ministerial a esta generación. Lo crean así, lo entiendan así o no lo entiendan. No hay problema. Yo sé lo que estoy haciendo. Y en el verso 3 deja muy claro que quiere que esos pocos, porque Dios no hace las cosas con los muchos. Hace tantas veces la Escritura enseña que han sido con los pocos. Que confirmen lo que habían recibido y oído y que lo guardaran. Que lo convirtieran en una forma de vida. O sea, no nomás es rescatar teóricamente, no, convierte eso que has rescatado en una forma de vida, en una forma de fe práctica. Porque eso que habían oído y recibido, debían guardarlo. Y entonces nos enfrentamos o nos quedamos ante una cuestión. ¿Sí? ¿Y qué cosa puede ser o a qué se refería lo que has recibido, lo que has oído y que debían guardar? Pues no puede ser otra cosa más que el Evangelio de Jesucristo. Porque fue el Evangelio el que hizo nacer esas iglesias. Porque a los predicadores, a los misioneros, a los apóstoles, se les mandó a enseñar el Evangelio. Por consecuencia, el asunto básico era el Evangelio que habían recibido. No puede ser otra cosa que el Evangelio de Jesucristo. ¿O no había sido acaso el Evangelio lo que trajo a la existencia a las iglesias en el mundo entero, iglesias cristianas? ¿No fue la predicación del crucificado? Las iglesias cristianas no nacieron por otra razón. Nacieron sobre la persona de Jesucristo y sobre su evangelio iban a caminar su vida de fe. Entonces, confirma que ¿acaso eso no era el corazón del pensamiento y de la preocupación que tenía el apóstol Pablo en su segundo tiempo en la prisión de Roma? Segunda prisión en la que cayó. Y pronto estaba por ser ejecutado. Y ansiosamente manda a traer a Timoteo. Y habla con él. Y le dice varias cosas que yo se las puedo señalar ahorita también. A mí me encargaron, mira Timoteo, a mí el Señor Jesús me encargó este tesoro. Y lo puso sobre mis espaldas. Y yo lo he cuidado. Pero yo ya voy a morir. ¿Qué va a pasar con mi evangelio? Así lo dijo. Le llamó su evangelio. Primero decía el evangelio de Dios, luego el evangelio de Jesucristo, y terminó diciendo mi evangelio. ¿Por qué? Porque está poseído de la verdad del crucificado. El amor a Cristo lo movía. Era su fuerza. Entonces, usted encuentra que Pablo, en su segunda carta a Timoteo, descubre su preocupación que tenía el apóstol Pablo. Es decir, a mí me encargaron, a mí me enseñaron el misterio, el Señor mismo me lo explicó y me convirtió en apóstol, ministro, predicador
y maestro de los gentiles. Y yo les he dado la versión original, la que el Señor Jesús me dio a mí. Pero si yo me voy, ¿cómo lo van a contar? ¿Qué dirán de este evangelio? ¿Cómo lo van a explicar? Y le dice a Timoteo, ven, porque le va a entregar a él ese tesoro. Timoteo, yo estoy para morir, pero te entrego este tesoro, guárdalo. Sin embargo, aunque no lo dice así, pero implica que era el pensamiento paulino, es decir, pero hay un problema, Timoteo. Cuando tú estés también por pasar a la eternidad, vas a estar con el mismo pensamiento que yo tengo. ¿Qué va a pasar con el evangelio? Porque no es bueno que este tesoro esté en manos solo de un hombre. Mira, búscate hombres fieles. ¿Y qué es eso de buscar hombres fieles? Pues yo he oído decir que implicaba hombres muy santos, muy consagrados. Yo no digo que no. Pero esa no era la idea. No era la idea básica. No. Estamos hablando de la métrica del evangelio, la ingeniería evangélica. Mira, Timoteo, necesito que busques hombres fieles, capaces de entender con fidelidad la métrica del evangelio, la ingeniería del evangelio, y que sean capaces de enseñarlo. En otras palabras, Timoteo, haz un semillero. ¿Por qué? Porque tenía que pasar de generación en generación. Y Pablo estaba garantizando que cada generación cumplía con eso. Por eso llamó a Timoteo y le encargó fidelidad en la palabra de este evangelio. Al decirle en 1 Timoteo 4:16, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. También en otras expresiones le diría que no permita que le cambien los conceptos. Que yo decía cuando se han hecho tantas modificaciones en la Biblia. Me decían es que es para que se actualice el lenguaje. Bueno, yo estoy de acuerdo, actualízalo, pero no me le cambies los conceptos. Está bien que acá decía apriesa, pues ponle aprisa, pero sigue siendo la misma idea, el mismo concepto. Pero no solamente hicieron eso, sino que cambiaron los conceptos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y sin duda, de ese cuerpo de ideas, de esa vena de ideas conservadoras de la fe, habría de nutrirse la intención de volver a la fe apostólica. Porque voy a hacer una aclaración. Es cierto que antes de Lutero se dieron otros movimientos disidentes con el papado, con la Iglesia Católica de Roma. Y que algunos escritores, escritores cristianos, han tomado esos movimientos como presagios de la Reforma. Así le han llamado, presagio de la Reforma. Aunque debo aclarar que en lo personal yo no voy con esa interpretación. No estoy de acuerdo. Que aunque en algunos casos tendrían coincidencias
con las cosas que Lutero rechazaba. Sin embargo, ni por mucho coincidían con las razones habrían de coincidir con las razones de la reforma propuesta por Lutero. Movimientos que, por cierto, fueron reprimidos de manera sangrienta. Y uno de los casos que mencionan es el de los albigenses o los cátaros, que fueron muy notables en el sur de Francia, allá por el año 1170. Y entonces, lo de cátaros, déjeme aclarárselo. ¿Por qué cátaros? Bueno, porque según sus propuestas de vida, de su fe, eran gente pura, fiel. Lo de cátaro etimológicamente significa puros o los perfectos, como se llamarían a sí mismos ellos. Nosotros somos un pueblo puro. Y albigenses, por ser de una ciudad llamada Albi, del sur de Francia. Albigenses, cátaros por la pureza. Entonces, albigenses y cátaros prácticamente es la misma cosa. Ahora, estoy explicando, mi hermano, estoy explicando sobre Sardis. Nada más que Sardis estaba en un contexto histórico. Entonces vamos a estar redondeando y luego nos vamos a ir a muchas cosas muy importantes, cuya doctrina, fíjese bien, era una forma del pensamiento maniqueo dualista. Maniqueo por Maní, un persa que es el que empezó con esta forma de religión, y que sostenía que había dos entidades sumamente poderosas que eran disidentes entre ellas, pero que cada uno tenía su propio trono, su propio reino, que uno de ellos era Dios y el otro era Satanás. ¿Cómo la ve? ¿Usted diría conmigo que este era un movimiento cristiano? Curiosamente así lo llaman, así lo reconocen. Entonces ellos tienen una forma de pensamiento dualista. Lo que sí que eran muy austeros en su forma de vida, aunque para nada afectaría el caso, pero lo voy a mencionar. Incluso a su membresía se le exigía ser vegetarianos. Cosa que ha entrado muy fuerte esas disciplinas en la iglesia. Y yo he explicado las razones por qué son caballito de Troya. Por supuesto que los alimentos de vegetales, pues, Dios los creó y tienen que tener una razón muy valedera. Si no es eso. No es eso. El asunto es que llegan a usar como caballito de Troya. Usted sabe lo de la historia del caballo de Troya, ¿sí? Para infiltrar tendencias de prácticas esotéricas, trascendentalistas. Como Dios le dijo a Israel, está lleno de costumbres traídas de Oriente. Pero solamente por decir algo lo menciono. Pero tendríamos mucho de qué hablar. Estos no creían en el infierno. Y por supuesto, si no creían que había infierno, pues no habría castigo
creían, consecuentemente, no había manera que creyeran en el purgatorio, que luego sería una de las tesis, ¿sí?, que haría a Lutero manifestarse en contra. Porque sería el purgatorio un lugar, un estado de cosas donde por medio de un pago económico la gente salía de ese sitio de, pues, de tormento o de un lugar no de placer. Y entonces por medio de ese arreglo económico, porque eso fueron las indulgencias, y fueron por la cual Lutero clavó sus 95 declaraciones en la Catedral de Wittenberg, Alemania, en 1517. Pero vamos a ir por parte. No creían entonces en el infierno y no había manera que creyeran en el purgatorio. Doctrina que fue un detonador de controversia a futuro con Lutero. Además, ¿qué más puedo decir de los albigenses o de los cátaros? Si usted es lector, ¿alguna vez habrá encontrado usted libros sobre los cátaros y el Santo Grial? Es que por la sangre de ellos corría un ingrediente gnóstico. El gnosticismo era una religión o una propuesta de adquirir conocimiento ultra secreto, boca, oído, ¿sí? Así de misteriosa la cosa. El cristianismo no es misterioso. Usted me va a decir, pero era un misterio, pero fue revelado y está abierto totalmente. Y el cristianismo no participa en sesiones secretas. Y búsquele por donde quiera. De tal manera que todas esas ideas estaban mezclados con el misterio del Santo Grial, que era parte de la doctrina esotérica, la doctrina de los secretos, que apela, por supuesto, a cosas secretas. Pablo dijo que había sido un misterio escondido en Dios, pero que ha sido revelado. Por consecuencia, el cristianismo no anda con eso de reuniones secretas. Grábeselo, mi hermano, lo que le estoy diciendo. Nada en absoluto tiene que ver. Yo quiero que usted vaya asimilando, ya estamos casi por terminar. ¿Ve por qué no voy por ese camino? ¿Se da cuenta? Porque nada que ver con el cristianismo apostólico. Entonces le diré, ¿qué cosa es le llaman el Santo Grial, pero yo le quito lo de santo. ¿Qué cosa es el Grial? Pues mire, es supuestamente el vaso que el Señor usó en la última cena y que ha estado por ahí escondido aquí, allá, en manos de estos, su sociedad o del otro, y que quien lo tuviera en su poder tendría acceso a la inmortalidad. Yo sé que el que tiene acceso a la inmortalidad es aquel que cree en Cristo. El que cree en Él tiene vida eterna. Consecuentemente, no es parte de la doctrina cristiana.
Ahora, antes de seguir más adelante con estas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, y a quienes les dijo que confirmaran lo recibido, conviene tener muy presente una cuestión muy interesante. Y es que para lograr la reforma era necesario que existieran condiciones, lo que llamamos la infraestructura. La infraestructura que hiciera posible ese proyecto de la reforma que iba a estar encabezada por Martín Lutero. Tenía que haber condiciones y que Dios, por lo que vamos a ver, Dios dio las condiciones para que eso sucediera. Y cuando hablo de infraestructura, le voy a dar una idea muy sencilla. Una idea muy sencilla. José y María vivían en Nazaret, pero la Escritura decía que el Mesías habría de nacer en Belén. Pero ellos vivían en Nazaret. ¿De acuerdo? Para hacer eso posible, crear las condiciones, Dios puso en el corazón, en la intención del César Augusto o Tiberio, que todos fueran a su lugar de origen, al censo. Y entonces José y María necesariamente tendrían que regresar a Belén. ¿Me está dando cuenta? A eso se le llama crear las condiciones o crear la infraestructura que hace posible las cosas. Pues eso de que José y María tuvieron por orden del César que ir a Belén, hizo posible que se cumpliera la profecía y Jesús nació en Belén. Aunque esa historia se perdió. Es muy interesante. Porque si algo tenían los judíos es muy estrictos en las genealogías, en el árbol genealógico. Que yo decía hace mucho, tan sencillo como ver los registros de su árbol genealógico para ver quién era Jesús. Porque decían, no sabemos de dónde es. O sea, dicen de Nazaret, pero no sabemos. Pues ve los registros. Simple y sencillamente, yo pienso que sí los vieron, ¿sí? Sin embargo, no les interesó, los omitieron. Así que Dios hizo posible que hubiera las condiciones para que esa profecía se cumpliera. Dios les ha dicho, rescaten, confirmen lo que han recibido. Pero es una tarea titánica, porque está de por medio el poder papal, el poder de los reyes, donde no era fácil la disidencia. Pero hubo cosas que propiciaron el éxito del nacimiento de la reforma en la iglesia cristiana o de la confirmación. Y se mencionan en algunos escritos que me parecen muy buenos, muy razonables. Se mencionan 3 condiciones que fueron muy útiles para lograr la reforma. Número 1, el Renacimiento italiano. Hasta ese tiempo realmente
era un oscurantismo en los términos del conocimiento. Hay algunos escritos que a mí me parecen muy razonables, en el sentido de que allá por el año 600 cerraron la escuela, aquella llamada Escuela de Platón, donde sin duda tenía un acervo académico de siglos impresionante. Una escuela que era socrática, no aristotélica, socrática. Ya después, con el tiempo, a los reyes, a los grandes les convenía la tesis aristotélica. Y todas las universidades del mundo hasta la fecha son aristotélicas y no socráticas. Interesante. Era como, esas son cosas como para decir, bueno, ¿qué pasó? Bueno, y que ellos se llevaron a Roma todo el acervo académico de la escuela de Platón. Y entonces, esas grandes enseñanzas valiosísimas de milenios, no las pusieron al alcance del pueblo, del común del pueblo. No, era solamente para la nobleza, la realeza y para las jerarquías del alto clero. Oiga, ¿y el resto de la gente? Nada. Y entonces se vivía un oscurantismo. Y entonces el Renacimiento a veces se le presenta como un movimiento espontáneo. Otro documento lo presenta como producto de Luis XIV, que rescató el acervo académico. Hasta ese tiempo las condiciones sociales eran feudalismo puro. ¿Qué cosa es? Bueno, el feudalismo, hay dos clases de feudalismo: el feudalismo rural y el feudalismo financiero. Y la mayoría era un feudalismo rural, donde los grandes señores eran dueños de extensiones de tierra enormes, concedidas por los reyes, por supuesto. Concedidas, o sea, concesiones. Y entonces eran altamente productivos, porque el 95% de la población trabajaba para un 5%. Y trabajaba bajo condiciones de miseria, y a veces hasta cero remunerada. Y algunos atribuyen a eso como causa de la peste negra. ¿Por qué? Porque la población cayó en un estado anímico que propició esta epidemia que devastó Europa, y que se dice que Europa tardó 200 años para recuperar su población. Terrible. Y que entonces Luis XIV puso al alcance de los hijos de los siervos del feudalismo, puso al alcance la educación pública gratuita. ¿Qué le parece? Y claro, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y en el hombre hay chispa divina, que cuando se llega a activar la capacidad pensante del ser humano, percibe y habla de grandezas. En el mundo de las ideas, estas se disparan, suben. Sí, ¿y eso qué? Pues que los pueblos empiezan a vivir fuerte y tener pan
y a tener una vida económica, porque se hacen altamente productivos, porque nacen los inventos. Definitivamente. Si no vea, ojalá y usted un día viera un librito chiquito de Nicolás de Cusa, La Docta Ignorancia. Lindísimo, lindísimo. Y que ese tipo de pensamiento subió a Leonardo da Vinci, que lo entendió, el proceso pensante. Y bueno, ahí tenemos muchos de los inventos de Leonardo da Vinci, extraordinarios. ¿Por qué voy a lograr para decir? Por eso la música clásica activa la vida pensante elevada. ¿Por qué? Porque el cerebro está hecho con cierta simetría y la música clásica es simétrica y activa la capacidad pensante. Póngale usted al cerebro el tum-tum, póngale usted una música atonal y lo atrofia. Cada cosa según su género y según su especie, dijo el Señor. Entonces, a raíz de eso, claro, los que fueron los primeros favorecidos, pues tuvo que ser la gente del clero y ciertos niveles de gente importante. Pero cuando cayó en manos el conocimiento, mire, cuando el conocimiento es entregado a cualquier ser humano, se sorprende cómo se dispara la grandeza. Y entonces eso es la imagen de Dios en el hombre. Atrofiarlo no es la imagen de Dios. El hombre no creativo no es la imagen de Dios. Entonces, por eso el Estado Nacional provee las condiciones para recibir conocimiento de calidad. Estoy diciendo que eso sucedió. Y nace el llamado época del Renacimiento, donde florece las artes y la ciencia. En una época cuando el feudalismo agonizaba. De tal manera que eso produjo el Renacimiento. Ese es un detalle que podemos luego ampliarlo. Pero ya tenemos ahí el Renacimiento italiano. Se dispara el pensamiento, se dispara la capacidad, la chispa divina. Como decían algunos capax Dei, o sea, capacidad divina. El fiat creador. Qué lindo es cuando los hombres llegan a pensar a la manera de que Dios piensa. Pero hubo otro segundo factor. Yo no sé cuánto tiempo nos quede, pero hay otro factor que serviría para consolidar la reforma. Y esta habría de ser la invención de la imprenta. Allá por el año 1440, por el alemán Gutenberg, cosa que hizo posible que la Biblia volviera a las manos del pueblo. Ese, el invento ese, la época del Renacimiento, el invento de la imprenta. Luego se imprimió la primera Biblia, que hizo posible que la Biblia volviera a las manos del pueblo, que se terminó de imprimir en 1455. Pero no solamente eso. Una corriente era el sentimiento nacionalista.
donde los pueblos querían identidad propia, pertenencia propia, patria, el nacionalismo, que tiene un lado bueno, que puede tener un lado malo, pero no entremos en eso. Que por cierto, en 1648, cuando termina la Guerra de los 30 años, habría de consolidarse como el nacimiento de los estados nacionales soberanos. Escúchame bien lo que le acabo de decir. Soberanos. Y no quiero que pierda de vista usted esto de la soberanía frente a lo que dice Daniel 8:24 y el verso 12. Dice que llegará un momento cuando se hará arbitrariamente, que hizo cuanto quiso. Es decir, cuidado, porque la palabra clave, la garantía de la existencia particular de una nación es la soberanía, que es un regalo de Dios, la soberanía. El anticristo no le conviene los estados soberanos. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Porque los estados soberanos limitan las intervenciones externas. Y el anticristo, el sistema habrá de manejarse arbitrariamente, haciendo como quiere, pasando por encima de las soberanías. Por eso, ojo con lo que sucede con la soberanía de las naciones en nuestro tiempo, muy próximo a que Cristo venga. Ahora, usted me dirá, como me han dicho, pero ¿por qué se mete a eso? Bueno, porque vivimos en un medio donde el Señor Jesús dijo que se vale ver. Dijo el Señor, cuando vieres estas cosas. No más eso. Dijo, cuando ves la higuera reverdecer. Es decir, se vale ver. No tiene que caminar usted agachado a ver qué sucede. Abra sus ojos, mire hacia al horizonte, observe lo que está pasando, porque son señales muy evidentes, porque el Estado Nacional Republicano tiene que permanecer para bondad del hombre. Cuando estas cosas empiecen a cambiarse, es una hoja que reverdece y el verano está cerca. Pero voy a terminar ya. Y quiero señalar un detalle que me parece muy interesante. Al principio de la Reforma, bueno, vamos a decir, nos encontramos a las tribus bárbaras, venidas de allá del norte de la Germania, de Alemania. Y aparece Alemania ahí. Alemania. Luego, al inicio de la Reforma, nos encontramos con otro alemán, Martín Lutero. Nos encontramos el que inventó la imprenta, alemán. El que imprimió la primera Biblia, alemán. Entonces, quédese ya con esto y terminamos. Entonces, a mí me llama mucho la atención todos esos detalles. Donde quiera encontrar usted a los alemanes, solo para que usted lo piense. Vamos a orar al Señor y decirle gracias. Y ahí vamos a ir entrando en materia. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque nos has hecho bien. Nos has ayudado. Nos has bendecido abundantemente. Yo te ruego, Señor, que estas cosas que hemos planteado a la iglesia, al pueblo, a tus hijos, ellos las tomen en su corazón y que les pueda servir para interpretar los tiempos. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que, mis hermanos,
Muchas gracias por su tiempo que nos han regalado. Amén.